Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión FinTech Adelantarse a los cambios. Mi nombre es Iván Carballido, soy miembro de la Junta de Gobierno y vocal de comunicación de la British Chamber of Commerce. También dirijo la división de comunicación financiera de Román y voy a ser el encargado de dar la bienvenida a la sesión en representación de la Junta de Gobierno y por extensión de la Cámara, y también de repartir los turnos de palabra en la primera mitad de la sesión. Quería agradecer en primer lugar a Finastra por haber hecho posible esta sesión y también agradecer la colaboración de la Asociación Española de FinTech. Por mi parte, de forma muy breve, me gustaría hablar y poner de manifiesto de la apuesta clara de la Cámara por la innovación. La Cámara, entre sus órganos de gobierno, además de la Junta que tengo el honor de formar parte, también se articula a través de comités, y a fecha de hoy tenemos dos comités: el Comité de Inversión Británica en España y un comité dedicado específicamente al ámbito de la innovación. Por lo tanto, la innovación es un espacio natural para la Cámara y un ámbito en el que creemos que la bilateralidad Reino Unido-España cobra una especial significación. Al respecto del tema que vamos a hablar hoy, que al final es FinTech, yo creo que FinTech es un buen exponente de la relación bilateral entre Reino Unido y España. Por un lado, Reino Unido es indiscutiblemente una potencia financiera y eso extiende también al ámbito de la tecnología financiera y, por lo tanto, es una fuente natural de innovación, compañías disruptivas, soluciones y servicios al servicio de las finanzas de empresas e individuos. Y luego España, yo creo que reúne también algunos fundamentales interesantes que presentan un buen encaje, ¿no? Por un lado, es un país de pymes, y en gran medida yo creo que las grandes beneficiarias de la tecnología financiera son las pequeñas y medianas empresas que, gracias al FinTech, tienen acceso muchas veces a herramientas financieras que son más sofisticadas y que muchas veces hay unas ciertas barreras de entrada a su acceso por las vías más convencionales. Y luego también creo que somos un país de early adopters. Hay informes que hablan de que alrededor del 23% de las pymes españolas ya operan con neobancos y se calcula que de las restantes alrededor del 70% se plantean hacerlo. Por lo tanto, Reino Unido puede ser una fuente inagotable de innovación y de tecnología financiera, y España, además de tener un ecosistema FinTech dinámico y tener también una banca convencional que ha sabido digitalizarse, es también un receptor de esa tecnología y un mercado natural para todo el FinTech de ámbito británico o anglosajón. Como decía, la sesión de hoy está coorganizada por la Cámara y por Finastra y cuenta también con la colaboración de la Asociación Española de FinTech, y básicamente lo que vamos a reunir es una serie de líderes de opinión, no solo de instituciones financieras españolas, sino también del ecosistema FinTech, tanto de Reino Unido como España. Tendremos también la ocasión de hablar con Simon Peres, el CEO de Finastra, para discutir entre todos y compartir un poco cuáles son sus pronósticos sobre cuál va a ser el futuro del FinTech, ¿no? En la sesión alternaremos dos idiomas, que es algo muy natural y recurrente en los eventos de la Cámara de Comercio, porque dos de nuestros ponentes prefieren desarrollar sus ponencias en inglés. Por lo tanto, hay momentos en los que en mi función de moderación cambiaré al inglés y espero que no resulte un inconveniente para ninguna de las personas que nos acompañáis esta mañana. Sin más dilación, hecha esta primera entradilla a mi cargo, me gustaría introducir el primer bloque en el que hablaremos del estado del sector FinTech en España y Reino Unido. Contaremos con la intervención de Rodrigo García de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de FinTech, y también con Peter Cunane, que es Lead International Strategy de Innovate Finance. Sin más dilación, me gustaría ceder la palabra a Rodrigo García. Rodrigo, muchas gracias y adelante. Muchas gracias por la invitación y por la organización de este gran encuentro tan necesario y tan interesante a la British Chamber y a Finastra por también ha hecho posible este encuentro. Bueno, first of all, for me, it's a real pleasure to be here. I want to talk about the Spanish FinTech and InsurTech Association, what we have done, what we're doing, and our view of the FinTech and what we're doing. So just tell you first of all about the IFI. We were born in 2016. Due to the need for FinTech companies to have a right and unique interlocutor with the public organizations, because at that time we saw the difficulties and the problems sometimes with the velocity or the speed of the innovation versus the regulation.
Right now, we are one of the most representative associations in Europe and Latin America, as we have more than 170 associations, associates or fintechs, divided into 13 verticals of activity, because we are a lot of kind of different companies like fintechs, insurtechs, regtechs, even financial proptechs, etc. During the last 5 years, we have launched our iconic white papers, documents supported by our supervisors in order to identify the barriers and the opportunities in different verticals of activity. In fact, we launched the fintech, the insurtech, the crowdfunding, the wealthtech, the paytech white papers, and this year we're going to publish the digital lending and regtech among others. We are also very worried about gender, because, and this is why the association has the FinTech Woman Network and the FinTech Woman Mentoring, two initiatives to promote female talent in the sector. We have in the fintech sector more women than men working in fintech. So this is a very, very good news of this industry, and also we have the support of 16 important partners in our associations. One of the most important verticals activity right now in Spain, and also obviously in the association, is payments. In fact, I think you can talk about payments in the roundtable after this participation, and probably is the numerous one, and we have also important sponsors like Mastercard in the AEFI. In fact, if we review the PSD2 has been one of our main challenges, creating a complex battles between the innovation ecosystem and the regulators and supervisors. I think we all know that PSD2 is a very complex regulation that requires a complete adaptation, and on the other side is energizing and the market and encouraging a very, very necessary competition. This is why, as I mentioned before, the AEFI launched the Paytech white paper last year with the Bank of Spain, demanding some important measures like nurturing the regulator of specific personnel for Paytech, with a specialist in technology and innovation, creating a minimum quality of standards in the application of APIs, the important transposition of the 5th directive of the prevention of money laundering, or identifying the main barriers in PSD2 application between standards of use, security, innovation, and competition, because it's a very, very complex balance between all of them. One of the most important things for us has been the launch of the sandbox in Spain. In fact, when we created the first white paper in 2017 in Spain, we realized that we had an important gap between innovation or finance innovation and regulation and supervision. This is why, inspired, in fact, in the British sandbox, for us the absolutely reference in terms of sandbox, the AEFI launched a white paper about how to implement a sandbox in Spain in 2018, and we convinced our regulators to launch a very open and flexible sandbox in Spain. Just last November, in November 2020, the regulatory sandbox was approved in Spain after a lot of work with the supervisors and regulators. Now I think the AEFI was one of the main supporters of this initiative. In February this year, we had the first call, with a total of 67 projects that were submitted, and 18 were selected. Figures very, very similar for the first call of the British sandbox some time ago. 10 of them correspond to the Bank of Spain, 4 to insurance supervisors, and 4 for the market supervisor.
We have 2 calls a year, and the second call is going to, or has been opened this month of September. And as I said before, our sandbox is very open because any kind of company of every country can access into our sandbox. Just to finish, let's talk about the importance of the alliances, the importance of the thinking about the global. And this is why the IFE always firmly believe in the global alliances and connect all the fintech ecosystems and learning overall in the international experience, as I said about the British sandbox. This is why we are co-founders of one of the 2 main alliances fintechs in the world. The first one, the Ibero-American Fintech Alliance, launched in 2017 and connecting 20 countries in the region. And we had the opportunity of being the first presidents of this alliance just when it was launched. And the second is the European Digital Finance Association, launched in 2019, and now is gathering almost 15 countries. And we are working a lot with the European Banking Association, the European Commission, etc. So this is why we are very connected with the world. Just to sum up, Spain is one of the most promising fintech ecosystems in the world because of the talent, because of the geostrategic location, about the different a lot of companies and a lot of insurtechs and fintechs. We have around 500 fintechs and more than 250 insurtechs competing and working on and recreating their activities in Spain. And so I think it's always creating bridges and working with our colleagues, our brothers from England is very, very interesting. And I just say thank you very much, and you are very, very welcome to Spain, and welcome to the Spanish fintech ecosystem. Thank you very much. Rodrigo, thank you so much for your words and for your insights on the ecosystem here in Spain, which is kind of thriving. Now, in this very same blog about the state of fintech in Spain and the UK, I would like to pass the floor to Peter Cunane, who is the lead international strategy of innovative finance. Peter is also going to speak in English. So Peter, thank you very much for joining us today, and the floor is yours. Thank you very much, everyone. Buenas tardes and good morning. I will be speaking in English as my Spanish, I'm afraid, is not up to scratch, but I am the director of the international initiatives here at Innovate Finance, so seek to improve that. Innovate Finance, for those of you that don't know, is the UK's preeminent trade organisation and member organisation for the global fintech sector, based here in the UK, although we do have members overseas as well. And we see ourselves very much as a facilitator and convener for the fintech sector here in the UK. We work very closely with a number of key stakeholders across government to governments from around the world, agencies, public sector agencies, industry, financial institutions, stock markets, regulators, and a number of other key associations to ensure the continued success of the global fintech ecosystem. And it's very much our intention over the next few years to work with internationally like-minded hubs around the world. We want to ensure that the connectivity between the UK fintech ecosystem and those other fintech ecosystems around the globe is consistent and continues. It's something that's very important to us. It's very important to our members and to our businesses here in the UK to be able to connect, particularly into Europe. And it's very important for us to ensure that those businesses that are seeking to establish themselves here in the UK and use the UK as a scaling point to other international markets can do so. And we're very, very proud of the success of the UK ecosystem over the last few years, but we want to continue to see that work with a number of others around the world. The scale of investment into the UK fintech ecosystem is also significant and has, delivered a huge benefit for those businesses that are based here. We've seen in the region of $5 billion
invested so far this year into fintech from VCs, and there's a real availability of capital and flow of capital here in the UK, and also a huge wealth of talent and skills as well, which we've seen in the strong academic sector through to the skills and talents required to set up a business here in the UK, and that's something that we're very keen to continue to support as well. Now, we find ourselves in something of a unique position post-pandemic as we come out of this awful situation that we've all found ourselves in over the last 18 months. We see an opportunity for fintech businesses around the world to engage in areas of innovation across financial services that they perhaps haven't had the opportunity to do so before. For example, in many of our countries, and certainly here in the UK, and I'm sure there in Spain as well, we've seen, the UK fintech ecosystem lean in to support the provision of finance and capital to those businesses when they needed it the most, as this pandemic began 18 months ago. And certainly from the conversations I've had with international markets around the world, I'm seeing a renewed interest in the digitalization of the financial services and of economies at large from many other places around the world. And I think that lends us all, whether we're in Spain or whether we're in the UK, a huge opportunity to promote our products and services to other parts of the world to help facilitate that. And that's something that we're very, very keen to support our own members in doing, but I'm sure you will see equivalent interest there as well. We've also had a significant look at the fintech ecosystem here in the UK over the last year. Something called the UK Strategic Review, led by Ron Khalifa, was launched earlier this year, and it was a real in-depth look at the international competitiveness as a key area on which for the UK to build in its capacity and sector leadership that we've had, and for us to all collectively create more opportunities for businesses to scale and to seek partnerships moving forward. Innovate Finance is in a great position within that conversation to steer new opportunities and to support new trade deals, as well as prepare our members to enter new markets. And we're working very closely with colleagues across the UK government, particularly Her Majesty's Treasury and the Department for International Trade, and organisations such as the British Chamber, to ensure that the voice of that industry is being heard in those strategic conversations with government, to ensure that the opportunity is there for them to grasp. Innovate Finance is also launching a renewed series of international activity, and over the summer we launched something called our International Scaling Series, which again looks at how we can support as an organisation those businesses that perhaps taking their first tentative steps into building those international connections. And we continue to work, and this is very important, continue to work with our regulators to ensure that they remain competitive and that they feel supported when they are reaching out to their peers overseas to ensure more regulatory cooperation between markets as very much a cornerstone for greater working between individual countries around the world. I think that's really important for us as an organisation to lend our voice and support to doing that. Over the next 6 to 12 months as an organisation, we will continue to press for the recommendations in the strategic review, particularly those around the international piece, and to work with UK government and others to affirm their enthusiasm for a thriving fintech sector, and support the growing realisation of the importance that this sector has for all of us in the future, particularly in relation to innovation across financial services. And we will continue to support the increasing investment into the ecosystem as well, ensuring it doesn't just benefit our key hubs such as London, but also many of the other places around the UK where there's lots of interesting things happening, particularly in our cities across the north of England, Scotland, Northern Ireland and Wales as well. And ensuring that record amount of investment continues to be sustained into UK fintech and benefits those businesses seeking to grow here. Finally, I mentioned our innovation, our scaling series. We're also looking to launch an international ambassador program for our members, and we're also looking to share more of our insight with like-minded organisations around the world, and we're looking to expand
our International Hubs program as well, to encourage more organizations to look to partnership with Innovate Finance. And I think what's really important for us is to recognize the opportunities in other markets around Europe as well, and particularly like in Spain, where, you know, like-minded organizations and businesses such as your own are keen to work with us, and certainly our members are keen to work with you as well. So what we can do to facilitate that as well is obviously important to us. So once again, I'm very grateful for the opportunity to speak with you today, and I look forward to working with you all in the future. And I'm grateful to the British Chamber of Finastra for the opportunity to address you today as well. Muchas gracias. Peter, thank you so much for your words and for sharing with us, for the Spanish audience, what are you doing at Innovate Finance, which is quite remarkable. Now we're going to be entering the second part of the session before the roundtable, with which we will close the session today. The second part of the session, we're going to have the privilege to be able to talk to Simon Perez, which is the CEO of Finastra. Finastra offers a wide range of products and services in fintech. Quite frankly, they have a very impressive portfolio of products that touches upon retail banking, lending, transactions, payments, corporate banking, treasury and capital markets. According to your website, so you have 9,000 employees, and that 3,500 of those actually work on a research and development capacity. So it's clearly focused on innovation. And at the moment has 8,600 clients in 130 countries. So I mean, I think it's going to be really insightful to be able to speak with Simon, because it's crystal clear that Finastra has a very powerful global footprint and quite solid stance in the fintech ecosystem. So Simon, thank you so much for being with us today. Hey man, my pleasure. Nice to see you all. Thank you. I would like to ask you a first question, Simon, and see if you can give us some insights on your behalf. With the financial services industry evolving so rapidly, and even so during the last 18 months, what is your vision of the future of the financial industry and the evolution and adoption of fintech? Yeah, so I guess I would give you and the colleagues on the call two answers to this. So when we created Finastra, which is 4 years ago, and as you mentioned, we've become one of the largest fintechs in the world. We're maybe now 9,000 people strong and $2 billion in revenue, and the software is deployed in 130 countries. We asked ourselves a very simple question. The simple question is, what is the big idea? And when we thought about that, what is the big idea for the industry and therefore for Finastra? The big idea 4 years ago is that we believe very strongly that the future of finance is open. And when we thought about that notion of open, we referred to open standards, open architecture, open ecosystems, open APIs, open for collaboration. And what really drove it is when you look into the mirror of honesty, the mirror of introspection, we realized that however big we were, 90% or more of innovation in the world would not come from Finastra. So the option was to say, okay, let's work harder, and maybe we can reduce that to say 85%, or maybe let's think differently. And let's think about how we enable, how we catalyze, how we partner with the world's fintechs, the world's innovators, who are all looking for connectivity to those back office systems that you mentioned. And those are the back office systems that we typically run: lending, payments, treasury, universal banking. So as a result of that decision, we made one big bet, and the big bet at that time was to then open up all of our systems through open APIs, through a platform. Our platform, if you want to research it, is called fusionfabric.cloud, and expose all of those business processes, those data sets, those workflows out to the world's fintechs. So for example, if you open a bank account, the software that does facial recognition is not ours, we consume it. The software that verifies my face to government issued ID is not ours, we consume it. And I can go on and give you 150 examples of those fintechs who we partner with to distribute their software in collaboration through to our 8,500 customers. And that can be true for know your customer, or sanction screening, or AML, or voice recognition. You could just go on 150 times. That's the number of partner applications that we have in our marketplace on fusionfabric.cloud. So that was the big idea 4 years ago, that the future of finance is open. Now, I've just concluded my first 3 years as CEO, and we're refreshing the strategy for the next 3 years. And there's a very subtle but very important iteration
in that idea of the future of finance is open. Now our ambition is to be able to orchestrate the future of open finance. Now, what does that mean? What we're seeing is that the banks, particularly the incumbent banks, are really exploring what some people refer to as embedded finance or banking as a service. And that's the ability to extend their reach of their banking proposition into market segments, geographies, tiers that they didn't necessarily reach. So, for example, if you think about in the United States, Google have launched Googleplex or Google Cash, and what they want to do is to be the front-end innovator that captures bank deposits without necessarily taking a deposit. So Google Cash will connect to our platform, FusionFabric.cloud, and through that platform into our core banking systems, Essence or Phoenix. And that allows those banks to capture more deposits, increase their distribution through the Google channel, and as a result, increase their capacity for lending. And we're starting to see more and more of these notions of banking as a service. It could be treasury as a service, foreign exchange as a service, payments as a service, lending as a service, or even full banking as a service, as is the example of the Googleplex, Google Cash, which we're obviously very proud to partner with. So that's the big idea. The big idea is the future of finance is open. Your question was also a little bit about the future. And part of the future, when I talk about banking as a service, is we really think that banking will go back to the nature of a financial service. So, for example, it was Bill Gates who said in 1994, Bill Gates said, the world needs banking. It does not necessarily need banks. And that's a very profound statement, 27 years ago. So what does that mean? Let's think about a day in the life of somebody. So I want to buy a new home in Madrid. In fact, I used to live in Madrid for 20 years. We should be maybe doing this in Spanish, but it's 4 o'clock in the morning for me in America, so we'll carry on in English if that's okay. I want to buy a new property in Madrid. So the customer journey that I'm on is not a mortgage. The customer journey I'm on is home buying. Now, on that journey of home buying, I need somebody to help me to find which district of Madrid I want to live in, what people have been paying for the properties in that area, help me locate and fund the property, knowing that my income is volatile, so to construct a mortgage for me, help me move into that house, and when I am there, optimize my utility bills. Now, what's interesting about this is not one of those services necessarily came from my bank. They were assembled to my persona for my customer journey against the value proposition that I am trying to have. So, it was the former CEO of ING, Ralph, who said, what, we need to think about manufacturing and distribution. Why would I manufacture a wonderful mortgage product, but then only distribute it through my brand? Or why would I have a fantastic distribution channel, but then only distribute my products? It makes no sense, particularly if I put the customer at the center and I do which most matters to them. So I think what you're seeing is the notion of a financial service and putting the customer at the center is really coming back to the core of the proposition. And then people assemble for that person what they most need, wherever it comes from, especially on that customer journey. Thank you, Simon. That was very thought-provoking. I really love some of those ideas, and I look forward to the future in finance. One other thing that I wanted to address is you've talked about your vision and how Finastra is leading thought leadership at a global level. With regards to the Spanish market, how do you evaluate the financial landscape from what it was and where it's going? Yeah, so it was very interesting for me to listen to Rodrigo and to Peter beforehand. So we've had the privilege of being in Spain for 20 years, and my wife is Spanish, and I've lived in Spain for almost 20 years, as I mentioned earlier. I now live in London. But a few things. So there are, Spain should be very proud of the 300 or so fintechs that have already emerged. And you spoke about the privilege of the location, the privilege of the language, the ability of the ecosystem. And it was interesting to hear Rodrigo and Peter talking so much about ecosystem to cover not just Spain, but also Latin and Ibero-America, which was very interesting. Now, today, one of the big ideas is that the barrier to entry of a fintech has reduced substantially. So location is now a secondary or even tertiary concept. Where a fintech is located is no longer that relevant. We have some of our most profound relationships with fintechs in Spain or in Turkey or in China or in the United States, and the origin is no longer that significant. However, the 300 fintechs in Spain do have a certain advantage of language, plus the great entrepreneurialism that we've seen in Spain. We've seen some remarkable areas, both on the consumer side and on the producer side.
when you look at the Fusion Fabric.cloud, our platform, which connects what we do to what fintechs do, we see it and we draw it as an infinity loop. Obviously, the more producers and the more consumers, the more data, the better applications, and this becomes an infinite feedback loop. So what we've seen in Spain is the ability on one side to see very impressive digital challenger and neobanks emerging, really challenging the conventional wisdom, really putting customers at the center and really being those thought leaders. And on the other side, you've seen people take a single area, might be lending or attributed payments or remittances for money going back to the Philippines, for example, and they've really been able to innovate both the experience as well as the value proposition, whether that be cost or another attribute. So we're very excited about that, and we would love to see those partnerships explode together with Finastra. We try and do that in a very creative way. So we price for free. So anyone who wants to experiment with the sandboxes and so on, we have all the obfuscated, sanitized, anonymized data free of charge in multiple sandboxes for every single one of our core systems. We provide the code samples. So we provide an environment where people can develop a low-code application in 5 minutes. But more importantly, we help with distribution, because once a fintech creates something, then they have the ability to be able to distribute it to 8,500 customers around the world. So we're very excited about the partnership with Spain, which is why when you all asked me to join and to support the British Chamber of Commerce, I was very delighted to do so. Early in the morning, United States, but happy to do so, and really enjoyed being here. So Ivan, thank you for having me. Simon, thank you very much. I keep thinking how it's 4 a.m. where you are, so that's quite impressive to be able to share all these insights so early in the morning or so late in the evening for you. So thank you so much, Simon, for your time. My pleasure. I wish you all a very good day. Thank you. Volvemos, si os parece, ahora al castellano para el tercer y último bloque de la sesión. Será una mesa redonda en torno al tema de garantizando el futuro de la transformación y la innovación en el sector bancario. Cedo la palabra al moderador de la sesión, a Juan Dulanto, que es Country Manager para Iberia de Finastra. Juan, lo dejo en tus manos, tanto la presentación de los ponentes como la moderación de la mesa redonda, que estoy seguro que será muy, muy, muy interesante. De modo que, bueno, en nombre de la Junta de Gobierno, de nuevo, gracias a todos por vuestra asistencia e interés en la sesión. Gracias a Finastra, gracias a EFI y gracias, Juan. Pues muchas gracias, Iván. Y de verdad un placer poder ser partícipe de este evento, ¿no? Y agradecer al British Commerce, ¿no?, habernos ayudado a ser parte de este guión, ¿no? Yo creo que es muy interesante las dos ponencias anteriores, ¿no? Sobre todo, ¿no?, lo que han comentado Rodrigo y Peter de la importancia de FinTech, ¿no?, y los proveedores, y luego, pues obviamente, compartir la visión de Simon y de Finastra, ¿no?, sobre nuestro Open Finance, ¿no? Yo creo que como continuación, como has comentado, pues vamos a pasar un poco a la mesa redonda, donde las siguientes 45 minutos, una hora, pues queremos compartir las opiniones de cómo va a ser este futuro ecosistema financiero, ¿no? Y cómo los distintos actores nos tenemos que adaptar o adelantarnos a los cambios que vienen, ¿no? Para ello contamos con 4 invitados, que son Víctor Escorihuela, que es director de infraestructura IT y core banking de Banco Pichincha, Juan Rosas, que es el director de negocio y laboratorio de clientes y miembro ejecutivo de EvoBanco, Denis Nakagaki, que es director de banca digital en Innocels, de Grupo Sabadell, y Arturo González, vicepresidente de la Asociación Española de FinTech y presidente de Eurobits. Así que no sé si queréis muy rápidamente presentaros, pero si no lo hacemos sobre las preguntas, como queráis, invitados. Pero vamos, yo si queréis vamos a la primera y lanzamos la primera pregunta, que básicamente lo que nos gustaría saber es qué aspectos o prioridades tenemos que tener en cuenta las entidades financieras para adelantarse o adaptarse a este nuevo ecosistema. Así que, Vincent, decido que te cedo la palabra y no sé, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las áreas para ti que son más importantes a tener en cuenta? Estás en mute, Vicent. Sí, creo que estás en mute, Vicent. Perdón, es cierto, estoy en mute porque estaba ahí escuchando atentamente antes. Bueno, pues primero decía que gracias a Finastra y a la Cámara por organizar este acto y voy directo ya al tema, ¿no? Bueno, yo quiero destacar 2 áreas que considero que son muy importantes, que al final siempre tienen tecnología por detrás, porque yo creo que hoy tenemos que hablar siempre con tecnología de fondo, y estas áreas son las personas y la ciberseguridad.
Por la parte de las personas, creo que tenemos que pensar en estrategias distintas en 3 ámbitos. El primero es el ámbito de los clientes. Los clientes están viviendo toda esta transformación que nosotros siempre hablamos desde el punto de vista nuestro, de los proveedores de servicios financieros, pero los clientes son los que están al otro lado, son los que están viviendo esto, los que tienen a veces esos miedos, esas inseguridades sobre qué está pasando, esa experiencia que voy a tener, esa seguridad. Y creo que hay que dedicarle mucha atención porque incluso muchas veces esos clientes sienten una cierta frustración o unos ciertos miedos. Creo que la tecnología está aquí para ayudarnos. Hablamos de muchas tecnologías, inteligencia artificial y de los avances de todo el mundo abierto, por supuesto. Creo que en segundo lugar tenemos que pensar en los empleados. Los empleados, sobre todo aquellos que no somos los tecnólogos, sino los que están aquí al pie del cañón en el negocio, están viviendo una transformación encima de ellos muy grande. Están adaptándose y tienen que adaptarse a cambios enormes. Nosotros les proveemos de nuevas herramientas, de nuevas formas, de nuevo todo, pero ellos están ahí al pie del cañón en el negocio, algunos con los clientes, algunos con las tareas de back office, pero teniendo que entender y adaptarse lo mejor posible a estas nuevas tecnologías para sacar provecho de ellas. Y en tercer lugar, y creo que también es muy importante, es el board. Tanto el Consejo de Administración como los comités de dirección de nuestras entidades, sean entidades financieras, sean fintech, neobancos, están viendo todo este mundo evolucionar a una velocidad que a muchos de ellos incluso pueden sentirse un poco desbordados. Y hablo desde el punto de vista de los avances de la tecnología, aquello que nos va a permitir hacer nuevo para nuestro negocio, pero también los riesgos. O sea, creo que entender los riesgos que conlleva todo esto para el board es un tema muy importante y vemos en muchas ocasiones cómo los boards, en algunos casos, no acaban de entender por qué es tan relevante todo lo que nos viene encima. Y el segundo bloque creo que es la ciberseguridad, y enlaza un poco con los riesgos. Creo que la ciberseguridad es fundamental para que las entidades perduren. Si tenemos que, obviamente, hacer que las entidades nuestras avancen y progresen, no podemos olvidarnos de la ciberseguridad. Hoy en día, una entidad financiera sin la ciberseguridad adecuada, en algún momento se puede caer como un castillo de naipes, porque hoy en día la ciberseguridad son los cimientos y es una estructura que aguanta todo este edificio y que es fundamental. Espero no haberme enrollado demasiado, Juan. Nada, yo creo que muy claro, ¿no? Personas y ciberseguridad. Juan, ¿tu visión en este aspecto? Bueno, hola a todos. Lo primero, yo también quería, como Vincent, agradeceros a la Cámara y a Finastra por permitirnos participar en esta sesión. Y bueno, pues desde mi punto de vista, yo añadiría y además coincido con Vincent, en la importancia de las personas. Yo añadiría otros 3 elementos que tenemos que vigilar mucho y son obvios, pero yo creo que conviene destacarlos. En primer lugar es la experiencia de los usuarios. O sea, nosotros al final en banca, pues, no es el caso de Evo, pero sí de la banca tradicional, pues es un aspecto que hasta hace muy poco no se ha atendido lo suficiente, sobre todo desde el punto de vista digital. Y cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de todo lo que envuelve dicha experiencia, no solo una buena aplicación móvil que funcione, sino tener las funcionalidades que necesite y hacerlo fácil y sencillo. De hecho, cada vez oímos a más fintechs hablando de que quieren ser el banco principal de sus clientes, y eso es porque entienden que la experiencia de usuario es una experiencia completa y yo realmente creo en ella. Y de hecho es lo que yo creo que deberíamos priorizar todos. En segundo lugar, y ya entramos en algo mucho más, un poco más feo, en el sentido de que es menos visible, pero los que estáis en el ajo lo entenderéis, es toda la parte de procesos. Al final, si no conseguimos trabajar, no estoy diciendo solo un proceso de onboarding que convierta, que te pasas y que tus clientes entran y en el minuto ya son el que entra es el cliente, sino todo lo que ocurre alrededor es fundamental. Es que si no el modelo no es escalable y no podemos competir. Y en tercer lugar, y otro aspecto todavía más feo, y perdonad la palabra, es todo el mundo del compliance. Todo el mundo regulatorio, o sea, afortunadamente o no,
tenemos que cumplirlo. Y además, en cada país es diferente y además, dependiendo del producto, te toca un organismo diferente con el que tiene que lidiar. No es lo mismo la Dirección General de Seguros que el Banco de España, que la CNMV, y cada uno te pide más cosas diferentes. Los reporting del Banco Central Europeo, o sea, la lista es innumerable. Y eso supone un coste, en muchos casos, que no perciben los clientes, pero que te trae competitividad. De hecho, cuando toda la regulación saltó a raíz de la crisis económica, los porcentajes que dedicaban los bancos, y esto no ha bajado muchísimo desde entonces, podían superar un 30% de su inversión tecnológica dedicada a poder hacer que el banco sea compliant con todo lo que se pedía, PBC, bueno, o sea, es un mundo, y eso es un mundo grandísimo. Yo creo que esos tres temas, la experiencia de usuario, los procesos y el mundo compliant son temas prioritarios y fundamentales a atender. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y la verdad es que yo, de acuerdo, me quedo sobre todo con la experiencia de usuario. Yo creo que Simon ha comentado una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Que es ese customer journey cuando alguien quiere comprar una casa que necesita más cosas más allá de lo que es un servicio bancario, ¿no? Entonces, conocer esa experiencia, saber eso, yo creo que puede empezar a ser fundamental, ¿no? Con lo cual me quedo totalmente de acuerdo con eso. Denis, ¿alguna otra prioridad que crees que puede ser importante? Buenos días. Primero, gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. A ver, es difícil complementar lo que Vincent y Juan lo han dicho. Creo que tiene total sentido. Para nosotros hay dos factores muy relevantes que añadiría, ¿no? El primero es un tema de velocidad, ¿no? La agilidad para hacer frente, ¿no?, a toda la innovación que aparece en el mercado en un contexto que hay un entorno muy competitivo, ¿no? Sea de las fintechs, sea de las entidades financieras tradicionales, o sea de entidades no financieras, ¿no? Como mencionaba Peter, haciendo toda la actividad de embedded finance. Nuestro playbook básicamente son tres cosas. Nosotros creemos que para acelerar nuestra capacidad de innovación, nosotros tenemos que hacer tres cosas. Uno es tener una estructura organizativa adecuada, ¿no? Y en este sentido, recientemente comunicamos un nuevo plan estratégico con una organización con 3 unidades de negocios muy claras y accountabilities muy claros. La segunda palanca que tenemos es desplegar metodologías que reduzcan este time to market, ¿no? Desplegamos nuevas formas de trabajar con un foco muy claro, ¿no?, en la ejecución y la entrega de proyectos. Y el tercero son desplegar nuevas capacidades tecnológicas, ¿no? Y yo creo que es uno de los objetos de la discusión de hoy, que cómo tenemos que seguir invirtiendo en nuestra plataforma tecnológica de forma que dé servicio o que permita acelerar esta capacidad de entrega. Y para nosotros yo creo que todos los bancos, ¿no?, en cierta medida están actuando sobre esas tres palancas, ¿no? Sea la organización, sea metodología, sea tecnología, y estos son enablers, ¿no?, que nos permiten ir más rápido. Pero la otra conclusión que también sacamos, y muy derivado de que mencionaba Simon, ¿no?, es que si queremos ir más rápido y si queremos actuar de forma clara y resolver la necesidad de nuestros clientes, tenemos que apoyarnos en la expertise de otros, ¿no? Entonces, colaborar con otros, colaborar con el ecosistema de innovación, permite no solo complementar nuestra propuesta de valor, pero también acelerar el ritmo que lanzamos nuevas soluciones, ¿no?, a clientes o empleados. Y yo os doy un ejemplo muy claro. Nosotros cuando se anunció los fondos, ¿no?, Next Generation EU, que son fondos bastante materiales para la reconstrucción de la economía europea, nosotros hicimos una encuesta, ¿no?, con más de 200 empresas y preguntamos, ¿no?, ¿qué opináis? ¿No? ¿Creéis que el banco podría informar, podría acompañar, podría ayudar a tramitar estos fondos? Y un 70% de ellos dijeron que sí, ¿no? Y nosotros no tenemos esta expertise, ¿no?, en cómo tramitar las ayudas, cómo tramitar dossiers, sabemos hacer finanzas, ¿no? Entonces, para nosotros era mucho más fácil apoyarnos en un tercero, y en este caso hicimos un acuerdo con Price, en que ofrecemos la posibilidad que nuestros clientes puedan acceder a un equipo de 100 consultores especializados, ¿no? Entonces, es una manera muy rápida, y sea con fintech, sea con entidades tradicionales que todos conocemos, la verdad es que colaborar en este ecosistema de innovación o este ecosistema que existe en el sector financiero para nosotros es muy rico, ¿no?, y permite acelerar muchísimo lo que hacemos. Gracias, Denis. Yo creo que innovación, the future of finance is open, ¿no? Yo creo que eso estamos ahí todos de acuerdo. Arturo,
como presidente de la AEFI, ¿qué opinas del juego de los fintech, neobancos, las big techs en este ecosistema, ¿no? Vicepresidente. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio y Finastra. Es un placer para mí estar aquí. Yo en este apartado creo tener unas pocas cosas claras, pero tengo mucho más preguntas que respuestas. Una de las cosas que yo veo con mayor claridad, y ya la ha apuntado Simon, me ha gustado mucho su intervención porque coincido plenamente en todo lo que ha dicho, es la ruptura de la integración vertical en el sector financiero. Yo creo que, no sé si es el único que queda, pero desde luego es de los pocos sectores de la economía donde todavía hay una integración vertical y el que fabrica el producto y el que lo vende es la misma empresa. Esto no sucede prácticamente en ningún sector y la presión competitiva que introduce Internet, yo creo que estamos en el final del sector financiero como el último con la integración vertical. Entonces, al final, esto lo que va a obligar es a que las entidades financieras escojan entre fabricar y distribuir, porque las dos cosas no se pueden hacer bien o es francamente difícil hacerlas bien, ¿no? Entonces, en paralelo, pues no sé qué es antes, el huevo o la gallina, también hay un debate entre concentración y especialización. Por un lado, hay una presión enorme hacia economías de escala, que tanto por la tecnología, como bien se ha apuntado antes, como por el compliance, al final un detalle, una persona con la que tengo muy buena relación que se movió de una entidad financiera de tamaño intermedio a una gran entidad financiera y dijo, joder, es que el compliance en euros nos costaba lo mismo en la mediana que en la grande. La diferencia es que en una era el 30% del presupuesto de IT o el 40% y en otra es el 5%. ¿Vale? Entonces hay mucha presión hacia la concentración, pero por otro lado el sector financiero también requiere de una especialización importante, ¿no? No es lo mismo la entidad financiera que trata a un ciudadano medio que a un gran patrimonio. Entonces, por ahí yo creo que veremos una combinación de concentración y especialización, ¿no? Y en relación a las fintech, yo agruparía las fintech en tres grandes bloques. Por un lado, los neobancos, que digamos que lo que hacen es competencia frontal al sector financiero actual, con una gran ventaja, y es que parten de una tecnología moderna, no tienen las ataduras de los sistemas heredados, pero por otro lado también se enfrentan a los mismos problemas que las entidades financieras de interacción vertical. Quizá con alguna ventaja y pueden prolongar el modelo un poco más, pero yo creo que al final la ruptura de la integración vertical es imparable. Luego tenemos competencia de nicho, o sea, empresas que compiten con las entidades financieras en algún nicho muy concreto. El más claro es el de pagos, pero que eventualmente pues, una combinación de ellas pueden competir, colaborar, competir. Y por último, yo creo que el mayor número de entidades fintech son entidades que son sinergísticas con las entidades financieras, como bien ha apuntado Denis. Y ahí hay muchísimo que ganar por ambas partes. En una, porque es para lo que han nacido, y Eurobits es un ejemplo, y luego a las entidades financieras porque les permite aumentar exponencialmente el ritmo de transformación. Y luego, yo no encuadraría en el sector fintech a las big techs, digamos que es un animal diferente, y yo no veo a las big techs sí como una amenaza parcial en la parte de distribución, como también ha apuntado Simon, pero no veo a las big techs entrando en el sector financiero de lleno por el tema de la regulación. Al final, ¿para qué te vas a mover de un sector en el que tienes unos márgenes brutos del 40% a un sector con unos márgenes mucho más estrechos y además con todo el problema regulatorio? Entonces, no veo a las big techs moviéndose hacia el sector financiero. Y luego, al final, la gran pregunta es ¿cómo gestiono el dilema de la innovación? Al final estás atado por tu pasado y si quieres dar el salto al futuro, pues tienes que hacer un sacrificio. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no?
cuándo y cuánto romper con ese pasado y transformarme, ¿no? Muchas gracias, Arturo. La verdad es que es un ecosistema complejo, que no es fácil de entender y, como dices tú, muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Yo creo que eso, entenderlo, puede ser una clave para el éxito, ¿no? Ya linkando un poco con lo que hemos contado, que hemos hablado de innovación, de plataforma tecnológica, ¿no? Para vosotros, en vuestra opinión, ¿qué creéis que debe tener una base tecnológica para el futuro ecosistema? Denis, tú que has entrado mucho en el tema de innovación antes, si quieres te cedo la palabra y nos comentas en tu opinión qué es lo que debe tener una plataforma tecnológica para ti. Perfecto, Juan. Yo creo que antes de hablar del cómo hay que hablar del qué que queremos, ¿no? Nosotros queremos tres cosas, ¿no? Uno, cuando hacemos un proyecto queremos apoyarnos en nuestras fortalezas, ¿no? Entonces nuestra fortaleza como banco hoy es la confianza, la relación entre gestores y clientes. Entonces la plataforma tecnológica que tiene que ofrecer robustez, capacidades de comunicación, interacción digital entre los clientes gestores, ese tipo de capacidad. Os he dicho, ¿no? Nos gustaría, queremos ser más ágiles, ¿no? Incorporando soluciones de terceros de forma así. Pues lo que necesitamos como plataforma tecnológica son APIs, son capacidades de automatizar testing, ¿no? En el despliegue de proyectos digitales. Necesitamos tener un design system que cada vez que hacemos un proyecto digital no estemos reinventando la rueda en términos de experiencia al cliente. Y también queremos tener mucho foco en las necesidades del cliente, porque cuando hablas de innovación todo parece muy shiny, ¿no? Todo parece muy interesante y tenemos que priorizar, ¿no? Tenemos que tener la convicción de cuáles son los proyectos que realmente van a tener un impacto material, sea en nuestro cliente o sea en nuestro gestor. Entonces aquí es utilizar, no sé, paneles de empresas, capacidades como User Zoom o mismo capacidades de tagueo, ¿no? De entender qué están haciendo los clientes cuando se relacionan con nosotros, ¿no? Más allá de lo que les contestan en una encuesta, entender exactamente qué están haciendo, dónde están clicando, dónde son los pains, ¿no? Que observan en su experiencia. Entonces, ya me gustaría, ¿no? O ya nos gustaría tener la plataforma tecnológica ofreciera todo esto, ¿no? Porque son necesidades transformacionales, ¿no? De cómo hacemos la banca y cómo hacemos proyectos en el ámbito digital. Pero nosotros estamos invirtiendo, ¿no? En muchas de estas piezas de forma a dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Entonces, sea para tener un sistema muy robusto, sea para incorporar soluciones de terceros de forma escalable, sea incorporando el feedback del cliente, ¿no? en nuestra toma de decisiones. Gracias, o sea que sí. Open API, un time to market rápido, tener un marketplace que ya haya cosas hechas y no reinventar rueda, yo creo que esas cosas son fundamentales, ¿no? Vicent, antes tú en tu pregunta anterior has comentado el tema de la parte de ciberseguridad. En tu opinión, dentro de las plataformas tecnológicas, el tema de seguridad, ¿qué es lo que opinas? A ver, yo creo que la ciberseguridad, y bueno, vaya un poco de continuidad, ¿no? A lo que hablábamos antes, creo que tenemos que abordarla desde dos ópticas, que al final se van a complementar, obviamente, pero que no se debe hacer de forma distinta. Yo creo que por un lado tenemos que asegurar la infraestructura de la empresa y bajo esta óptica la ciberseguridad es algo bastante más clásico. Hay que proteger, hay que asegurar ese edificio que hablábamos antes, esa estructura y esos cimientos, para que todo el resto de factores que estamos hablando, de la relación con el cliente y de esa experiencia de usuario, se sostenga, para que no se nos caiga. Pero por otro lado, tenemos que hablar de la ciberseguridad de los clientes. Entonces yo creo que esa relación con el cliente requiere de una ciberseguridad que primero deje tranquilo al cliente y segundo, obviamente, deje tranquilo al banco o a la fintech, porque si no, el riesgo reputacional que podemos incurrir puede ser alto. Ya no digo el riesgo patrimonial, por supuesto que está ahí, pero también es esa relación con los clientes que sea muy segura, que los clientes lo perciban, bueno, pues va a incidir en una buena reputación para la entidad financiera. Y creo que la diferenciación que tenemos que hacer es por lo que supone de fricción con los usuarios. Y hablo de usuarios en un sentido amplísimo. Me gustaría recalcar que las entidades hace unos años teníamos como usuarios a los empleados, pero ahora tenemos como usuarios a los empleados y a los clientes. De manera que en muchos casos los clientes es el grueso de nuestros usuarios. Y la ciberseguridad implica fricción. Y esta fricción no se gestiona igual con los empleados que con los clientes. Entonces yo creo que
con los empleados tenemos un poco más de libertad, digamos, para que esa fricción, bueno, pues explicarla, que los empleados la puedan asumir, pero el bien obviamente es el de la propia empresa y la supervivencia de esa infraestructura. En el caso de los clientes creo que es un tema mucho más delicado, enlazamos también, como hemos hablado antes, con la experiencia de usuario. Tenemos que hablar de una ciberseguridad para el cliente que no le cause fricción. PSD2 nos ha puesto a prueba. Al exigir los dos factores y toda esa serie de condicionantes, nos ha puesto muy a prueba con esa fricción con el cliente. Creo que tenemos que trabajar todos mucho para que el cliente le restemos la fricción, donde el objetivo a llegar sería la cero fricción. Ojalá, yo creo que no estamos muy lejos, cuando un cliente entre a nuestras aplicaciones móviles, pues no tengan los dos factores explícitos porque vengan implícitos, por ejemplo, en su biometría, ¿no? Entonces, eso hará que el cliente, sin darse cuenta, estará seguro, nosotros lo estaremos protegiendo y habremos eliminado del todo la fricción. Creo que si llegamos ahí, habremos conseguido el reto y yo estoy seguro de que vamos a llegar a ello. Con lo cual, resumo, ciberseguridad fundamental, seguridad para la empresa, para asegurar la infraestructura que sea sostenible en el tiempo y la ciberseguridad a los clientes para no perder su confianza. Está muy claro. Yo creo que no hay mucho que comentar ahí. Juan, experiencia de usuario. ¿Qué tienen que tener las plataformas, no sé, integración con los CRMs, analíticas ya, machine learning? O sea, que en tu opinión, para la experiencia de usuario, ¿qué tienen que tener estas plataformas tecnológicas? Pues mira, lo acabas de nombrar. O sea, yo creo que hay una parte obvia que tampoco voy a entrar, que es toda la parte del front, que te permita pues la usabilidad, parametrización y adaptación necesaria para que puedas llegar al usuario de la forma que es conveniente. Pero yo creo que eso no es realmente distintivo. Yo creo que la parte distintiva, lo que acabas de nombrar, es todo lo que ocurre antes. O sea, la integración con un buen CRM, o sea Salesforce o sea cualquier otro competidor, no es obvia. O sea, os puedo dar muchísimos ejemplos de cómo el no poder utilizar todos los canales y poder aprovechar esa información para luego llegar al cliente en el momento oportuno no es nada sencillo. O sea, al final el motor se complejiza y eso, además, esa complejidad requiere una capacidad analítica importante que buscas en la plataforma. La plataforma buscas que estén los datos, que no es obvio que estén los datos, sobre todo aquellos que habéis disfrutado los core bankings de toda la vida, con las 10.000 tablas de diferentes DB2, Oracle y demás. Aquello es un infierno que luego el usuario sufre y no puedes hacer llegar al usuario final, al cliente, toda la potencia que quieres decirle llegar. Y más allá de esa capa de datos, de análisis y integración CRM, también está el poder llegar a aprovechar pues toda la potencia de lo que ahora llamamos Machine Learning, analítica avanzada, o sea, de 1000 formas. Y aquí no solo hablo de poder integrar esto con los R, Python de toda la vida, sino poder realmente sacarle partido y montar este circuito de forma que al cliente le lleves el producto o servicio en el momento oportuno. Lo que parece obvio, esto empiezas a pensar en plataformas y miro más a Vincent porque es el que más sabe de esto, pero no es nada obvio, ¿sabes? Esto es un viaje que cada vez que te encuentras con un montón de sorpresas negativas. O sea, es muy difícil llegar ahí. Clarísimo. CRMs, analíticas, ahí a ver si como el futuro que puedas acceder a estos datos y puedas conocer un poco mejor a tu cliente, está claro. Arturo, la famosa punto del tema de cloud, las plataformas y el cloud. Bueno, yo tocaré brevemente algunos aspectos, porque aquí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Lo primero, y entronco con lo de la integración vertical, parte de la integración vertical es la manera en la que los bancos se han planteado la tecnología, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿a qué te dedicas? ¿A la tecnología o a las finanzas, ¿no? Yo creo que los bancos han utilizado durante demasiado tiempo la tecnología como si hubiera la necesidad de producir la electricidad que consumen las sucursales con centrales propias, ¿no? Yo creo que la tecnología ha llegado hace tiempo a un estado de maduración que aconseja externalizar mucho más. Dicho esto, hay dos aspectos para que eso sea posible muy importantes. Por un lado, aspectos culturales, donde las organizaciones tienen muchos hilos. Yo creo que lo apuntaba implícitamente Juan. Al final,
los bancos no tienen un sistema de información, tienen muchos. Y muchas veces no se hablan entre ellos o están débilmente acoplados y no hay una visión única de mí como cliente en la entidad financiera, ¿no? En el core bancario principal, pues hay unos datos míos que a lo mejor son distintos a los que hay en medios de pago o en hipotecas, etcétera, ¿no? Y eso produce muchas inconsistencias. Y luego está, yo creo, un tema clave es la regulación. Y dice, bueno, ¿por qué los bancos no llevan utilizando el cloud desde hace 20 años? Pues sencillamente porque era ilegal. Entonces, y lo mismo sucede con otras tecnologías. Al final, la regulación yo creo que tiene dos aspectos fundamentales en la tecnología. Por un lado, el aspecto facilitador, lo que se puede hacer, y hasta hace bien poco no estaba permitido que los bancos utilizasen tecnología en la nube. Y por otro lado, también obligando a hacer determinadas cosas. Y un ejemplo que ha apuntado Vicente es PSD2, ¿no? Al final, no tajantemente, pero básicamente PSD2 ha presionado a los bancos y yo creo que hay un aspecto muy positivo, hay aspectos negativos de PSD2, es a publicar APIs, ¿no? El aspecto negativo es decir, oye, si tengo que publicar una API gratis para que la consuma mi competencia, ¿por qué lo voy a hacer bien, no? Pero bueno, es un primer paso muy importante hacia la apificación de los servicios financieros. Y luego otro aspecto es, yo creo, un elemento clave en una plataforma tecnológica es la capacidad, rapidez, facilidad de adaptación al cambio regulatorio. Al final, todos los años vamos a tener un número importante de cambios regulatorios importantes que requieren la más rápida adaptación posible de nuestros sistemas tecnológicos. Entonces, yo creo que una de las claves en una plataforma tecnológica bancaria es la rapidez de adaptación al cambio tecnológico. Porque especialmente las entidades menos grandes, si quieren ser capaces de competir con las más grandes, tienen que intentar conseguir que ese cambio tecnológico sea un porcentaje parecido al presupuesto total de IT de las grandes. Entonces yo creo que esto es algo absolutamente claro. Muchas gracias, Arturo. La verdad que absolutamente de acuerdo y muy claro. Así, no sé, en resumen, yo diría, ¿no?, que tenemos que tener una plataforma digital nativa basadas en OpenAPI, accesos a Marketplace con aplicaciones al uso, hiperseguras y que tengan capacidad de experiencia de usuario con analíticas y demás temas. O sea que obviamente basadas en el cloud, que es lo que va a permitir poder tener esto de una manera rápida y sencilla y barata. Y yo creo que estoy de acuerdo con ese resumen. Así que pasamos ya a lo que sería ya la última pregunta ya de la mesa y por completar ya el panel, ¿no? Yo quería saber un poco vuestra opinión acerca de cómo creéis que ha afectado un poco la pandemia, este COVID, en este último año y medio, 2 años, ¿no?, al panorama del ecosistema financiero, digitalización. Así que, Vicente, te dejo libre albedrío aquí para ver tu opinión aquí. Muchas gracias, Juan. La verdad que me encantaría seguir con los temas que estaba comentando Arturo, súper interesantes, regulatorios y que todos hemos sufrido mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de COVID. Obviamente la COVID nos ha traído unos cambios inmensos, brutales, sobre todo a la gran banca. Por suerte, los que trabajamos en bancos pequeños, como es el caso de Pichincha Pibank, en mi caso, bueno, pues estamos un poco al margen de todo esto porque, bueno, ya habíamos hecho un camino anterior. Pero las grandes entidades están haciendo unos cambios muy grandes, también obviamente motivados por el tema del Euribor, aunque lo del Euribor ya hace años que está con nosotros, ese pequeño problema de tipos negativos, pero la COVID, digamos que lo que ha hecho es que las entidades financieras hagan los cambios estructurales que llevaban años teniendo que hacer, resistiendo a hacerlos, porque son muy complejos y tienen un coste social, como estamos viendo, inmenso. Un coste social en cuanto a pérdida de empleo con el cierre de oficinas. No solamente eso, sino fijaros, la pérdida de empleo supone también el cierre de locales comerciales que han quedado vacíos, la restauración que se afecta también por la gente que estaba allí. Bueno, unos cambios muy grandes
que se están haciendo ahora mismo, lo estamos viendo ahora mismo. España lleva cerradas aproximadamente el 60% de sucursales bancarias desde el momento top en el año 2008 y yo creo que eso va a aumentar todavía bastante más ese cierre. Hemos visto, bueno, sin nombrar lo que los bancos están teniendo que hacer. Yo digo, están teniendo que hacer, es necesario y la COVID no es que sea el motivo, pero ha sido el empuje. La COVID ha dicho, bueno, ya este modelo se acaba, la digitalización y todo lo que hemos hablado hoy de experiencia de usuario y las herramientas habían avanzado mucho, ya lo suficiente antes de la COVID como para que pudiéramos hacer todos estos cambios que estamos haciendo ahora, pero bueno, ya el avance tecnológico que nos ha traído la COVID, con ese forzar con el tema del confinamiento y ese teletrabajo y ese todo en la distancia. Hoy estamos haciendo un webinar que hace 2 años ni se nos pasaba por la cabeza hacerlo de esta manera. Entonces, todo esto ha avanzado a una velocidad vertiginosa. O sea, pensemos que Teams no existía hace 2 años, más o menos, quiero decir, tampoco son las fechas exactas. Todo lo que estamos viendo en términos de teletrabajo, de acudir a nuestro médico por teléfono, impensable, a hablar con nuestro banco por vídeo, por teléfono. Entonces, este avance tecnológico sí yo creo que ha avanzado mucho, mucho, mucho con la COVID. Creo que en menos de 2 años hemos avanzado lo que esperábamos avanzar en los próximos 5 años. Así que tenemos, bueno, en una coctelera tenemos el Euribor negativo, tenemos la COVID y tenemos ese avance tecnológico que es lo que está haciendo que la digitalización avance, en mi opinión, a pasos de gigante. Por supuesto, sin alternativa y sin vuelta atrás. Esto no va a volver a ser lo que era. No me atrevo a matizar tanto como explicaba Arturo por la parte de la fabricación y la distribución de productos. Creo que tiene razón, pero bueno, el producto bancario siempre ha sido un poquito raro. ¿Vale? Un poquito raro por aquello de que conlleva que para yo poder vender una hipoteca estoy usando el dinero de otro cliente que me lo ha dejado en su plazo fijo y que se lo tengo que remunerar o se lo tengo que devolver. Tiene unas connotaciones especiales por quiénes son los proveedores de ese dinero. Pero vamos, efectivamente la COVID ha sido la excusa para poner patas arriba el sector que ya lo necesitaba, ya lo estaba demandando y esta ha sido la excusa perfecta. Genial, Vicente, muchas gracias. Juan, ¿coincides? Sí, yo coincido con Vincent en que, bueno, o sea, yo creo que ya es vox populi el tema de la digitalización, o sea, que los clientes bancarios y todos han ido al mundo digital. Pero fíjate, yo añadiría un punto que es que esta digitalización no supone que los clientes demanden la parte humana. ¿Qué quiere decir con ello? Que al final no solo va a tener unas pantallas bonitas, sino hay que buscar otras fórmulas de interacción. Y yo en una que creo mucho es en la voz. Yo creo que la voz humana es más importante de lo que parece, o sea, incluso el poder vernos. Y de hecho, cuando hablas de ese tipo de cosas tienes 2 opciones, o mueves a todo el mundo a videoconferencia y montas unos call centers gigantescos, o tratas de automatizarlo. Y yo creo que el voice banking, donde además Evo, la verdad que fueron los primeros, ahí yo no estaba, es decir, pero vamos, que se hizo muy bien. Yo creo que eso tiene bastante más futuro de lo que parece, porque yo creo que la digitalización no quita el que tengamos que mantener esa humanidad o ese contacto personal, o sea, la despersonalización no es tan obvia. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se puede asimilar esto a comprar un billete de tren. Y esto no es un tren, esto es dinero. Esto es el dinero que ahorran las personas, el que te cuesta mucho llegar a fin de mes. O sea, esto, o sea, te estás tocando la fibra sensible de la gente. Esto es parecido, no digo, no es la medicina, pero estás tocando el bolsillo de la gente. Entonces, ahí la gente requiere algo más, muchas veces algo más que una pantalla. Y yo creo que ese mundo de la voz se va a mantener y creo que es importante. Y, ¿no? Yo creo que ahí desde Evo pues lo han hecho bien. De hecho, vamos, yo no os escondo que estoy orgulloso de donde estoy, creo que se me ven los colores claramente, pero vamos, ese punto yo creo que es muy, muy importante y todavía no se está avanzando en esa dirección. Yo creo que todavía hay mucha gente que todavía no se ha enterado. Y nada, por añadir un ángulo nuevo. Gracias, Juan. Gracias a ti. Arturo. Estás en mute, Arturo.
Perdón, empezaría con una analogía. Pensar cuántas veces habéis visto al típico chavalín que está aprendiendo a montar en bici y que todavía lleva los ruedines y dice, joder, pero si es que los ruedines no tocan el suelo. Ya no los necesita, pero le da miedo que se los quites, ¿no? Pues yo creo que el COVID ha expuesto una situación parecida respecto a la digitalización, ¿no? Estábamos mucho más listos de lo que pensábamos y al final lo que frenaba el cambio es la famosa resistencia al cambio, es decir, el aspecto psicológico, no las tecnologías y la madurez en el uso de las mismas, ¿no? Entonces, aquí puedo compartir una experiencia personal. El 9 de marzo del 2020 cerramos un acuerdo para vender la compañía. Esto era un lunes y el sábado nos confinaban. Entonces, claro, lo normal en condiciones previas es decir, joder, se ha roto el acuerdo, ya es imposible cerrar, negociar la firma del SPA y cerrar la venta de la compañía estando confinados. Pues no, la cerramos con total normalidad, incluso después vendimos una unidad de negocio sin haber visto jamás a ninguno de los potenciales compradores y desde luego tampoco al que compró la compañía, todo absolutamente telemático, ¿no? Es algo impensable. Entonces, de manera más general, no tan personal, lo que yo he observado es, primero, que hay un incremento de productividad significativo en los negocios donde hay una cultura de responsabilidad. No me meto en otros negociados donde a lo mejor el trabajo telemático fomenta el escaqueo u otro tipo de cosas negativas. En entornos maduros y responsables, yo creo que el incremento de productividad es notable. Sin embargo, se producen algunas lagunas importantes en la gestión porque la falta de cercanía, es decir, nosotros ahora solo tenemos contacto en momentos, digamos, de comunicación activa, pero la comunicación pasiva en gran medida desaparece, ¿no? No ves a un tío que está inquieto cuando se va a tomar un café o por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Una persona que viene vestida de una manera completamente distinta, ¿no? Que dice, uy, a ver si va a estar haciendo una entrevista de trabajo. Todo ese tipo de cosas las pierdes, ¿no? Y en nuestro caso, pues ese miedo teórico se ha materializado en algunos casos en cosas que jamás nos hubieran pillado de sorpresa en un entorno presencial, ¿no? Tuvimos pérdida de algunas personas que estaban en la lista de personas clave y que podían haber puesto en riesgo la operación de venta, ¿no? Y llegó como una sorpresa absoluta, ¿no? Afortunadamente lo pudimos gestionar. Y luego la otra realidad observada que ya está implícito en lo que he dicho antes es la brutal aceleración en la transición hacia los negocios digitales. Es impresionante el ritmo de cambio, cómo ha acelerado. Y además yo creo que hay una cosa que también se ha comentado, creo que ha sido Vicent, al final hay cosas que las entidades financieras sabían perfectamente que tenían que hacer. Había voluntad de hacerlas, pero era muy duro hacerlo y que ahora pues el COVID es una excusa muy buena, pues por ejemplo para cierre masivos de oficinas, ERES, etcétera. Digamos que no es que sea sencillo, sigue siendo algo muy duro, pero digamos que el COVID ha dado una excusa para que se pueda hacer ahora y no dentro de 5 años, ¿no? Pues yo creo que esto es fundamental. En definitiva, con todo lo malo que tiene el COVID y todos los dramas personales y demás, pues en lo que es la transición a la digitalización ha supuesto un impulso muy importante. Perfecto, gracias Arturo. La verdad que bastante claro, ¿no? Sobre todo esta experiencia que has tenido tú, ¿no? De la venta y no cómo puede cambiar eso. Denis, te dejo el último. Yo creo que se ha hablado de todo. Complicado, ¿no? Poder aportar mucho más porque yo creo que estamos todos muy alineados, pero bueno, te dejo la última palabra. Vale, gracias, Juan. Yo voy a ser un poco más provocador, ¿no? No sé si el COVID ha sido una excusa, ¿no? Ha sido una situación muy exógena, no sé si inesperada o esperada o previsible, pero que ha cambiado muchísimo cómo
nuestros clientes se relacionan con la banca y cómo gestionan sus finanzas, ¿no? Entonces, todo el modelo operativo de la banca tendría que redimensionarse, tendría que adaptarse a esto, ¿no? Yo creo que, añadiendo a lo que decía Juan, voice banking, ¿no? Cómo integrar capacidades de voz para dar servicio, ¿no? a los clientes. Yo creo que permitiría añadir un punto más, ¿no? Yo creo que si miramos los números a muy alto nivel, ¿no? Yo creo que un 62% de los clientes en España son digitales, pero si empiezas a mirar al detalle, hay muchísima heterogeneidad, sea, por ejemplo, en términos de edad, ¿no? Creo que en los segmentos de entre 25 y 34 años, un 70% de los clientes son digitales, y vamos al otro extremo, son valores mucho más bajos. Si hablamos de banca particulares o banca empresas, por ejemplo, el caso de banca empresas, un 90% de los clientes son digitales. Y yo creo que la conclusión de esto es que no hay una solución que funcione para todos, ¿no? Tenemos muchísimos perfiles de clientes, ¿no? Y la banca los servicios financieros tienen que ser accesibles, ¿no? Y esto va, en nuestra opinión, de definir un poco nuestro mix de canales, ¿no? Según el producto o la necesidad del cliente. Y parece muy sentido común en lo que voy a decir, pero no es lo mismo pagar a tu amigo por la cena de ayer por un Bizum que te expliquen todas las cláusulas de una hipoteca, ¿no? Yo creo que aquí lo que hacemos de forma cotidiana, ¿qué buscamos? Queremos sencillez, queremos inmediatez, queremos eficiencia, y aquí el canal digital es perfecto, porque tiene un cost to serve muy interesante y la gratificación es inmediata al cliente. Pero lo que hacemos de forma menos frecuente, ¿qué buscamos? Buscamos cercanía, buscamos asesoramiento, buscamos expertise, ¿no? En línea lo que comentaba Juan, sea por capacidades de voz, sea por capacidades de vídeo, sea como sea, ¿no? Y yo creo que la narrativa del COVID es más que antes estábamos todos muy centrados en porcentaje de clientes digitales, ¿no? Y sacando pecho de esa digitalización de la base de clientes. Yo creo que el foco ahora es mucho más de cómo intensificamos esta relación digital, porque la mayoría ya son digitales, ¿no? Y nuestro reto ahora es ofrecer servicios de valor añadido, es ofrecer autoservicio, de forma que esta intensidad es mucho más relevante, somos mucho más útiles a nuestros clientes, y es lo que medimos hoy. Hoy yo sé que un cliente empresa se conecta 17 veces al mes en nuestros canales. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y es una intensidad relevante, es casi cada día laborable se están conectando. Y aquí es donde entra el juego ahora, ¿no? del COVID. Más allá de adaptar nuestra capacidad, nuestro modelo de distribución, que si bien es cierto, más allá de utilizar otras capacidades, otras tecnologías, es qué tenemos que hacer para intensificar esta relación. Y aquí es donde creemos que está el juego, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas que van a hacer que nuestros servicios no es vender la hipoteca, ¿no? Es ayudar al cliente a buscar un hogar, ¿no? No es vender un fondo, ¿no? Es ayudar a un cliente a diversificar sus riesgos y en función de esto obtener una rentabilidad, ¿no? Y aquí es donde estamos apostando. Está claro, o sea, que el COVID ha sido nada más que el comienzo y ahora tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y no perder ese momentum, ¿no? Exacto. Yo creo que está claro. Yo creo que llegamos al fin de nuestra mesa. Yo de nuevo agradecer de verdad a Vicent, a Juan, a Denis, a Arturo, vuestro tiempo por haberse conectado. Yo creo que ha sido genial poder oír vuestros comentarios. Espero que esto haya podido inspirar a los oyentes que tenemos ahí, o sobre todo tener ideas. Yo voy a pasar ahora el testigo de nuevo a Iván, porque yo creo que ahora ya, habiendo terminado, esperaremos ahora la sesión de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues estaríamos encantados de poder contestar. Si no sabemos la respuesta, pues intentaremos hacerosla llegar lo antes posible. Así que, Iván, te devuelvo el testigo. Parece que Iván ha desaparecido. O no está en mute, a lo mejor, o no. Creo que Iván se ha tenido que desconectar, Juan, así que, bueno, si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden formularla por el chat. Creo que ha levantado alguna mano, si podéis mirarlo. Ahora aquí que alguien ha... Pero no puedo ver quién es.
Tomás, ¿puedes ver tú alguien del esto ha levantado la mano para probablemente una pregunta? Sí, es Miguel Ángel, que ya creo que puede hablar si se desmutea. O a lo mejor lo has levantado sin querer. Miguel Ángel, no sé si querías hacer una pregunta o no te oímos. Sí, me contesta que sí. No sé si estás en mute o... No, parece que no le puede acceder al micro. Si quieres, a lo mejor por escrito, Miguel Ángel, que la estamos viendo aquí en el chat. Está escribiendo la pregunta. Vamos a esperar a que la pueda escribir. Y mientras, si alguien más quiere hacer preguntas, pues eso, que lo lance por el chat. ¿Qué razón tenía Juan en lo de las tecnologías de voz? ¿Verdad? A ver, la pregunta que igual tiene que ser para Peter, pero bueno, se la traduciremos, ¿no? Que es básicamente enfocar la fiscalización en un entorno fiscal para UK. Peter. Peter se ha tenido que desconectar a -4 porque tenía otra reunión. Embacada ahí. No sé si, por ejemplo, hay mucho trabajo remoto. O sea, la pregunta es cómo enfocar la fiscalización en un entorno fiscal en UK. No sé si alguien, yo evidentemente aquí no soy experto en fiscalización en UK, difícilmente puedo contestarla. No sé si hay alguien. Si no, Miguel Ángel, lo que hacemos, tomamos tu pregunta y te intentamos contestar a posteriori, ¿no? Porque yo creo que esto sería muy bueno para Peter, pero ha tenido que dejar, y Peter, que conoce seguramente más el entorno de UK, podría echarnos un cable. Así que si no te importa, Miguel Ángel, guardamos tu pregunta y te respondemos a lo largo del día. Pero yo, por hacer un apunte, no tengo respuesta, pero creo que el tema trasciende a Reino Unido. Al final, una de las cuestiones que introduce la digitalización es la permeabilización de fronteras en lo laboral, ¿no? O sea, si yo trabajo digitalmente para una empresa en el Reino Unido, en Francia o en España, ¿por qué tengo que vivir en España? No hay ninguna necesidad. Entonces, eso tiene impacto no solo fiscal, sino de otro tipo de impactos legales, ¿no? Bueno, y el tema del Brexit, yo me imagino que el Brexit tendrá que ver, sobre todo para el tema de empleo. Mira, lo comenta Miguel Ángel aquí, efectivamente, ¿no? El tema del Brexit, ¿no? La demanda de empleo digital, ¿no? Para UK, yo creo que eso tendrá que cambiar. O sea, hay mucha gente que va a seguir trabajando para UK, pero no podrá trabajar físicamente en UK y trabajará remotamente, pero para el tema de UK. Y estoy seguro que ese es el caso, vamos. Luego, Aroa Fernández nos manda una pregunta que habla un poco, creo que Denis, lo que habías comentado, ¿no? Del grupo de la población de baby boomers que reflejan un índice de maduración digital inferior a de los millennials o generación Z, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Y pregunta, ¿no? En un futuro, ¿cómo se afrontará la digitalización con aquellos consumidores que que son reacios, ¿no? Al uso digital, ¿no? Denis, no sé si tenéis alguna idea para ese segmento que no es digital y que a lo mejor no quiere usarlo, ¿no? ¿Cómo afrontáis eso, no? Sí, aquí hay varias iniciativas, ¿no? Pero yo creo que la idea base es que hay que acompañarles, ¿no? No se puede forzar a un segmento que, sinceramente, suele ser un segmento que aporta muchísimo margen para un banco, porque tiene muchísimos productos y tiene una relación importante. Entonces, aquí es como aunar capacidades digitales, pero fortaleciendo la relación que el gestor ya tiene con este cliente. Entonces, va más de, antes que sustituir, ¿no? Una relación
normalmente física, va a complementar con capacidades digitales, sea por voz, por ejemplo, sea videollamadas, sea, no sé, otras capacidades para que permitan interactuar sin necesidad, ¿no?, de desplazarse a una oficina cuando el cliente no lo desea. Aquí yo creo que estos movimientos suelen ser lentos, ¿no? Y mismo la adopción de según qué generación se ha acelerado muchísimo con el COVID, sea por necesidad o sea por preferencia, ¿no? Entonces yo creo que estos cambios no se hacen de la noche al día, ¿no? No se puede cerrar una ventanilla y decir todos por determinado canal, sino hay que acompañarles, ¿no? Y lo que observamos en según qué segmento, hay una preferencia muy clara en la utilización de los canales digitales, sobre todo para lo que llamamos de autoservicio, ¿no? El servicing básico, el servicing que aporta poco valor, y ellos mismos ven la bondad o la ventaja de hacerlo de forma remota, ¿no? Y entonces aquí es donde desplegamos nuevas capacidades y acompañamos a los clientes viendo dónde están sus principales pains, ¿no? Pero esto no va de hacer un cambio dramático, ¿no? Esto va de acompañarles y ir transicionando en función de sus necesidades. No sé si Aroa eso ha respondido a tu pregunta, pero bueno, yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Más preguntas. ¿Hay alguna por ahí? No sé si Tomás o Zaid están mandando preguntas por chat privado, porque a veces mandan por ahí. Juan, por aquí no hay más preguntas. Perfecto. Pablo, ¿no te ha llegado ninguna pregunta por ahí, no? No, solo veo las de Miguel Ángel y Aroa en el chat. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos los oyentes. Yo espero que este evento os haya servido y que bueno, que si tenéis alguna pregunta que tener contactos y por favor hacérnosla llegar y nada, y os invito a que podáis acudir al próximo evento que intentaremos hacer lo antes posible. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias.